Muy buenas tardes, mi nombre es Orlando Rafael Arrieta Fernández. Les voy a presentar la exposición titulada Tiempos e importancia de las fuentes históricas. Este trabajo corresponde al curso de la introducción de la historia de la UNAD. Dentro de la Escuela de Ciencias Sociales, Arte y Humanidades, el propósito de esta exposición es analizar cuáles son los tiempos de fuentes que utiliza la disciplina histórica y por qué son fundamentales para construir conocimientos científicos sobre el pasado. La historia no se recuerda sola, se construye a partir de evidencias que debemos interrogar críticamente. Para eso, en los próximos minutos vamos a recorrer las fuentes críticas, materiales, orales, audiovisuales y digitales. Veremos cómo cada una aporta perspectivas únicas y complementarias. ¿Cómo conocemos el pasado? La historia es una disciplina que depende de las fuentes. El pasado no está disponible de manera directa. Lo conocemos a través de huellas, testimonios, documentos que han sobrevivido. Por eso decimos que el conocimiento histórico es mediado. Siempre pasa por la interpretación crítica de esas fuentes. Una fuente histórica puede ser cualquier evidencia, como un texto, un objeto, una imagen, un testimonio, un testimonio oral o incluso un archivo digital que nos permite reconstruir lo que sucedió. Sin fuente no hay historia científica. Sin crítica de fuente no hay rigor académico. El historiador debe preguntarse siempre: ¿quién produjo esta fuente? ¿En qué contexto? ¿Con qué intención? ¿Qué silencios o ausencia contiene? Solo así podemos acercarnos a una comprensión más completa del pasado. Fuentes escritas. Las fuentes escritas son las más tradicionales y han dominado la historiografía durante siglos. Incluyen documentos oficiales como notariales y judiciales, periodísticos, cartas, memoriales, testamentos e inventarios. Su principal ventaja es que ofrecen datos directos y verificables. Sin embargo, como advierte Carreño 2025, no basta por sí sola para comprender la vida cotidiana. Un solo inventario puede decirnos qué objetos tenía una familia, pero no cómo los usaban ni qué significado tenían. Por ejemplo, un testamento puede enumerar prendas de vestir, pero no se dice si esas prendas eran usadas en ceremonias religiosas, en fiestas o en la vida diaria. Por eso las fuentes escritas deben ser contrastadas como otras evidencias. El historiador debe leerlas críticamente, reconociendo que también son productos de una época con intenciones y limitaciones. Fuentes materiales e iconográficas. Las fuentes materiales e iconográficas incluyen objetos, vestimentas, arquitecturas, utensilios y representaciones visuales como pinturas, grabados y fotografías. Estas fuentes permiten reconstruir costumbres y aspectos de la vida material que los textos no registran.
Un ejemplo claro es la restauración de la Quinta de Bolívar. Allí la arqueología y los objetos revelan detalles invisibles en los documentos escritos, como la ubicación real de la cocina, los utensilios utilizados. Carreño 2005 muestra cómo estas fuentes complementan y corrigen la visión parcial de los textos. Las imágenes también son fundamentales. Un grabado del siglo XIX, puede mostrarnos cómo se vestían los campesinos, cómo eran las cosas o qué actividades realizaban. En este sentido, los objetos y las imágenes son testimonios silenciosos que hablan de la vida cotidiana y permiten construir la materialidad del pasado. Fuentes orales. Las fuentes orales son testimonios, entrevistas y relatos de la vida. Son objetivas, se revelarán con el tiempo y reflejan identidades colectivas. Su aporte es mostrar cómo los grupos sociales construyen y transmiten memoria de sus propias perspectivas. Pannota 2020 estudió los relatos de descendientes italianos en Ecuador y encontró que interpretan la Segunda Guerra Mundial desde la experiencia migratoria. Esto nos recuerda que la memoria no es fija, cambia según la generación y el contexto. Por ejemplo, un abuelo puede recordar la migración como un sacrificio, mientras que sus nietos la narran como una oportunidad. Las fuentes orales nos permiten acceder a esas memorias vivas, pero debemos ser conscientes de su objetividad. Por eso es necesario contrastarlas con las fuentes para garantizar su rigor. Aún así son esenciales para comprender cómo las comunidades recuerdan, olvidan y resignifican el pasado. Fuentes audiovisuales y el cine. El cine y las fuentes audiovisuales, fotografías, grabaciones, películas, son cada vez más reconocidas como fuentes históricas. La Guarda 2006 plantea que el cine no solo documenta la historia, sino que también la escribe, produciendo presentaciones culturales y sociales del pasado. Un ejemplo es Roma, ciudad abierta de Roberto Rossellini, que refleja la posguerra italiana y la resistencia antifascista. El cine nos muestra cómo se convirtieron los acontecimientos y cómo fueron representados en su tiempo. Además, las imágenes audiovisuales tienen un gran impacto emocional y social, lo que las convierte en testimonios poderosos de la experiencia humana. Pensamos en las filmaciones de la Segunda Guerra Mundial o en las fotografías de la Guerra de Vietnam. Si ellas muestran comprensión de esos conflictos, sería mucho más limitada. El cine entonces es una escritura de la historia que dialoga con otras narrativas. Fuentes digitales. En la actualidad, las fuentes digitales han transformado la investigación histórica. La digitalización democratiza el conocimiento
permitiendo el acceso global a documentos que antes estaban restringidos. Sin embargo, como advierte Pons 2011, existen riesgos, errores de digitalización, pérdida de metadatos y dependencias de plataformas privadas como Google Pons. Pons distingue entre documentos digitalizados que nacieron en otros soportes y fueron convertidos, y fuentes nacidas digitales. Fuentes nacidas digitales como correos electrónicos o páginas web. Cada una plantea desafíos de preservación. El reto es garantizar que estas fuentes se conserven y que el acceso no dependa exclusivamente de empresas privadas. Pensamos que un archivo digital puede desaparecer si la plataforma cierra o si el formato se vuelve obsoleto. Por eso la historia digital nos obliga a reflexionar sobre la preservación y el acceso al conocimiento. Clasificación general de las fuentes. Podemos clasificar las fuentes en dos grandes categorías: primarias y secundarias. Las fuentes primarias son producidas en la época que se estudia: documentos originales, objetos, testimonios directos, fotografías y archivos digitales. Las fuentes secundarias son interpretaciones posteriores, libros de historias, artículos académicos, análisis historiográficos. Además, según su soporte podemos distinguir fuentes escritas, materiales, orales, audiovisuales y digitales, como explica Manrique 2025. Esta clasificación nos ayuda a organizar la investigación y a comprender qué tipo de evidencia estamos utilizando. Es importante recordar que ninguna fuente es neutra. Todas deben ser interrogadas críticamente. ¿Por qué son esenciales las fuentes? Las fuentes son esenciales porque permiten reconstruir el pasado desde múltiples perspectivas. Ninguna fuente por sí sola cuenta toda la historia. La pluralidad es condición de análisis riguroso. El contraste y la crítica de la fuente refuerzan la validez del conocimiento histórico como disciplina científica. Además, las fuentes nos permiten evitar visiones parciales o sesgadas. Por ejemplo, un documento oficial puede mostrar la visión de Estado, pero un testimonio oral puede revelar la experiencia de los ciudadanos. Solo al integrar diferentes tipos de fuentes podemos lograr una reconstrucción integral del pasado. La historia, entonces, no es una sola voz, sino un coro de voces que debemos escuchar y analizar. Conclusiones. Para concluir, quiero destacar 4 ideas principales. Primero, la historia requiere pluralidad de fuentes escritas, materiales, orales, audiovisuales y digitales, para ser comprendida en su complejidad. Segundo, cada tipo de fuente aporta perspectivas únicas, pero también tiene limitaciones que el historiador debe reconocer. Tercero, el historiador no solo usa las fuentes, las interroga, las contextualiza y las contrasta con otras evidencias. Y 4, el reto actual
es integrar las fuentes tradicionales con nuevas formas, como el cine, la oralidad, la digitalización, que amplía el horizonte de la investigación histórica. En síntesis, las fuentes son la base de la historia científica y el puente que nos conecta con el pasado. Sin ella, la historia sería una sola memoria fragmentada. Con ella se convierte el conocimiento crítico y compartido.